Bienvenidos a Fragmentos de la Noche. Una familia a cargo de una tienda de comestibles y posada para los viajeros se volvió muy popular. Los servicios extra que había en el sitio a cargo de una hermosa mujer los hacía quedarse sin dudarlo. Algunos de ellos tuvieron la fortuna de salir ilesos, mientras que otros jamás volvieron a ver la luz del día. La cabaña de la familia Bender guardaba oscuros secretos que no tardaron en ser descubiertos, pues las almas allí atrapadas buscaban su descanso eterno. Bienvenidos a Fragmentos de la Noche. Después de que terminó la guerra civil, el gobierno de los Estados Unidos trasladó a los indios Osage del condado de Leavitt, en el suroeste de Kansas, al nuevo territorio indio, en lo que más tarde se convertiría en el estado de Oklahoma, la tierra desocupada. Luego se puso a disposición de los colonos, quienes en su mayoría eran un grupo de pioneros trabajadores que cultivaban las praderas azotadas por el viento de la zona. En el año 1870, 5 familias de espiritualistas se establecieron en el oeste del condado de Leavitt. Una de estas familias eran los Bender, compuesta por el señor John Bender, su esposa Elvira y sus hijos John Jr. y Kate. Las familias escogieron entre varios sitios disponibles y comenzaron a hacer sus casas. John Bender eligió una sección de 160 acres en las laderas occidentales de los montículos que continúan llevando su nombre en la actualidad. La familia pronto construyó una pequeña cabaña de una sola habitación, un granero, un corral y un pozo. Dentro de la cabaña de madera, el área se dividió con una gran lona, creando habitaciones en la parte trasera y una pequeña posada y una tienda en la parte delantera. Sobre la puerta de entrada colgaba un letrero que anunciaba comestibles para los muchos viajeros. La pequeña tienda transportaba algunos suministros como pólvora, perdigones, comestibles, licor y tabaco. Vendían comidas y proporcionaban un lugar de descanso seguro para pasar la noche a los extraños a lo largo del camino, manteniéndose en su mayoría solos. Los Bender parecían simplemente ser granjeros que luchaban y trabajaban duro para ganarse la vida como los otros pioneros del área. Inmigrando de Alemania, John Bender tenía 60 años cuando llegó al sitio y su esposa tenía alrededor de 55 años. Con una altura de casi 2 metros, John era un hombre gigante que, debido a sus penetrantes ojos negros, hundidos profundamente bajo enormes cejas pobladas, y su rostro cubierto en su mayor parte por una espesa barba, expresión hosca y cabello largo, a menudo lo describían como un hombre salvaje y de aspecto atemorizante. John y su esposa hablaban con acentos tan extraños que pocas personas podían entenderlos. La señora Bender, una mujer corpulenta, antipática y de mirada siniestra, era tan poco amable que sus vecinos comenzaron a llamarla Diabla. Elvira Bender afirmaba ser un medium que podía hablar con las hierbas y raíces que, según ella, podrían usarse para lanzar hechizos malvados. Se decía que su marido y su hijo la temían porque dirigía la casa con mano de hierro. John Bender Jr. era un hombre alto y delgado, de unos 25 años, con cabello castaño rojizo y bigote. Hablaba inglés fluido, con un acento alemán. Se decía que era sociable, pero era propenso a reírse sin motivo alguno, lo que llevó a muchas personas a pensar que él era un tonto. Kate, por su parte, era la más amigable de la familia. Hablaba bien inglés, con un leve acento, y tenía grandes habilidades para socializar. Era una hermosa chica de 23 años, graciosa y divertida. Ella y su hermano John asistían a menudo a la escuela dominical y eran fácilmente aceptados en la comunidad. Kate no solamente era buscada por su belleza, era una curandera y psíquica proclamada. Daba conferencias sobre espiritismo y realizaba sesiones. También afirmó poseer poderes psíquicos.
incluida la comunicación con los difuntos. Pronto descubrió que el circuito de conferencias era rentable al distribuir volantes que proclamaban sus habilidades, incluidos poderes sobrenaturales y la capacidad de curar enfermedades y dolencias. La pequeña belleza, de cabello castaño rojizo, deseaba notoriedad y a menudo abogaba por el amor libre y la justificación del asesinato en sus conferencias. Junto con su deseo de fama, también ansiaba riqueza y posición, aunque su belleza y sus habilidades sociales ganaron popularidad entre los lugareños. Sus acciones comenzaron a hacer que dijeran que era satánica. Iba a ser este diminuto miembro de la familia Bender el que sumaría la mayor parte de la culpa de lo que pronto se descubriría sobre esta infame familia. Cuando los Bender abrieron su tienda y posada en 1871, muchos viajeros se detenían para comer o comprar provisiones. Sin embargo, algunos de esos hombres, que con frecuencia llevaban grandes sumas de dinero en efectivo, con la intención de liquidar, comprar acciones o adquirir un derecho, comenzaron a desaparecer. Cuando amigos y familiares intentaron buscarlos, pudieron rastrearlos hasta el suroeste de Kansas antes de perder por completo su rastro. Estos primeros viajeros desaparecidos no generaron una alarma general en el área. Ya no era raro que los hombres continuaran su viaje hacia el oeste durante esos días. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, las desapariciones se hicieron más frecuentes y en la primavera de 1873, la región estaba llena de rumores. Cuando las comunidades vecinas comenzaron a hacer insinuaciones calumniosas, el municipio de Osage convocó una reunión en la escuela de Harmony Grove en marzo para ver qué se podía hacer, si es que se podía hacer algo. Alrededor de 75 personas asistieron a la reunión, incluidos los dos hombres Bender. La discusión comenzó con respecto a las 10 personas que fueron reportadas como desaparecidas, incluido un conocido médico llamado William York, con la plena conciencia de que había un problema importante en su municipio. El grupo decidió buscar en cada granja alguna pista. Los Bender permanecieron en silencio cuando la mayoría de los asistentes se ofrecieron como voluntarios para registrar sus instalaciones. Algún tiempo después, Billy Toll, un vecino de los Bender, notó que la posada estaba abandonada y que sus animales de granja no estaban alimentados. Toll informó la noticia al sindicato del municipio y pronto se formó un grupo de búsqueda que incluía al hermano del Dr. York. Cuando los hombres llegaron a la propiedad, encontraron la cabaña vacía, sin comida, ropa y objetos personales. Un terrible hedor dentro de la posada abandonada también los recibió. Se descubrió una trampilla cerrada con clavos en el piso de la cabina. Al abrirlo, los hombres encontraron un agujero de gran profundidad lleno de sangre coagulada que causaba un olor terrible. Sin embargo, no había cuerpos en el agujero. Finalmente, los hombres comenzaron a buscar debajo, pero no encontraron nada relevante. Comenzaron a cavar alrededor de la cabaña, especialmente en un área que los Bender habían utilizado como huerto. En un sitio que parecía tener tierra removida recientemente, encontraron el primer cuerpo, enterrado cabeza abajo con los pies apenas cubiertos. Pertenecía al médico desaparecido. Se encontraba con el cráneo fracturado y la garganta cortada de oreja a oreja. La excavación continuó al día siguiente. Se encontraron otros 9 cuerpos y numerosas partes de cuerpos desmembrados, incluidas una mujer y una menor. El lugar del entierro fue bautizado como Medio Acre del Infierno, y otro hermano del Dr. York, abogado y senador estatal, ofreció una recompensa por información que condujera al arresto de la familia Bender. El 17 de mayo, el gobernador aumentó esa recompensa por la detención. La noticia de los espantosos asesinatos se difundió rápidamente y miles de personas acudieron en masa al sitio, incluidos reporteros de noticias de lugares tan lejanos como Nueva York y Chicago. La cabaña de Bender
fue destrozada por cazadores de recuerdos, quienes se llevaron hasta los ladrillos ensangrentados que cubrían el sótano. Poco a poco, la historia de los Bender fue reconstruida. Ellos no eran lo que parecían, ni siquiera eran una verdadera familia, pues se descubrió que realmente no había lazos de sangre entre ellos. El horror que se vivió dentro de su vivienda fue probablemente la siguiente. Cuando algún visitante se detenía para comer, lo sentaban en una mesa de espaldas a la gran lona que separaba la posada de las viviendas. Luego Kate comenzaba a encantarlo con sus habilidades sociales, coqueteando o revelando sus dones psíquicos. Mientras la presa prestaba toda su atención a la seductora Kate, John Bender y su hijo estaban escondidos detrás de la lona. De pronto golpeaban al desprevenido viajero en el cráneo con un martillo. Elvira y Kate registraban el cuerpo en busca de dinero. Después lo empujaban a través de una trampilla hacia el agujero debajo de la cabaña, donde Kate le cortaba la garganta. Luego el cuerpo era enterrado en el jardín detrás de la casa durante la noche. Finalmente serían descubiertos por terminar con la vida de un padre y una hija llamados Lonchar, pues el doctor William York terminó viniendo a buscarlos. En el invierno de 1872, el señor Lonchar y su hija se fueron a Iowa, pero nunca más se supo de ellos. En la primavera de 1873, el doctor York se encargó de buscarlos y jamás regresó. Después la familia Bender huyó y solo unos días después, la casa fue encontrada abandonada y el grupo de búsqueda comenzó a descubrir los espeluznantes restos de los cuerpos. Los excavadores quedaron asombrados al encontrar lo que se conocería como uno de los primeros cementerios de asesinatos en masa de Estados Unidos. A medida que se descubría cuerpo tras cuerpo, se encontraron 10 cuerpos en el huerto de manzanas, incluido el Dr. York y las personas a las que habían estado buscando, el señor Lonchar y su hija, de solo 7 u 8 años. Más espantosamente, aunque se descubrió que el cuerpo de la niña tenía múltiples heridas, ninguna de ellas habría causado el fallecimiento y se especuló que la pobre pudo haber sido enterrada viva. En un importante periódico se citó: la niña tenía probablemente 8 años, cabello largo y rubio, y algunos rastros de belleza en un semblante que aún no estaba del todo desfigurado por la descomposición. Un brazo estaba roto, el esternón había sido hundido, la rodilla derecha había sido arrancada de su sitio y la pierna doblada debajo del cuerpo. Nunca se había registrado nada parecido a esta repugnante serie de crímenes en toda la historia del país. Entre los cuerpos encontrados en el jardín, hallaron restos mutilados, cráneos aplastados y gargantas cortadas. Por todas las personas que atacaron, los Bender obtuvieron pocas ganancias. Incluso se cree que cometían esos actos por gusto propio. A medida que se difundió la noticia de los espeluznantes hechos, más y más viajeros se acercaron para contar sus propias historias de un escape afortunado de la posada de los Bender. Después de seguir un nuevo rastro de huellas de carreteras, un grupo cercano descubrió que los Bender se habían ido al pueblo cercano de Thayer, a unas 12 millas al norte. Compraron boletos de tren en dirección a Humboldt. Varios días después, el carro de la familia se encontró a poca distancia y los caballos desfallecían de hambre. Tanto los agentes de la ley como los vigilantes intentaron capturar a la familia de inmediato, aunque nunca nadie recogió las recompensas ofrecidas. Comenzaron a circular rumores de varios grupos que habían capturado y asesinado a los Bender. Un grupo de vigilantes afirmó haber derribado a los hombres y a Elvira, para finalizar quemando viva a Kate como la bruja que creían que era. Otro grupo atestiguó que habían atrapado a los Bender mientras escapaban hacia el sur y los acabaron antes de arrojar sus restos al río. Un tercer grupo dijo haber terminado con ellos durante un tiroteo y haberlos enterrado en la pradera. Sin embargo, ninguna de estas historias fue confirmada, ni se encontraron los cuerpos, por lo que la mayoría pensó que realmente habían logrado escapar. De la familia, se descubrió que John Bender
era un hombre llamado John Flickinger, de Alemania. Elvira se casó cuando era adolescente con un hombre llamado George, después de darle una docena de hijos, incluida Kate. El esposo pereció repentinamente. Algunos dijeron que de un golpe en la cabeza, probablemente hecho con un martillo. Posteriormente, según los informes, se volvió a casar varias veces, aniquilando a esos maridos y a 3 de sus hijos mayores para que no pudieran testificar en su contra. Se descubrió que John Jr. era un hombre llamado John Hebrard. Su hábito de reírse sin rumbo llevó a que se le describiera como un tonto, aunque se cree que era para ocultar su gran inteligencia. Aunque a la mayoría se les hizo creer que John y Kate eran hermanos, otros dijeron que a veces se hacían pasar por marido y mujer. Se sabía que los dos habían tenido una relación y abundaban más historias de que cuando Kate quedaba embarazada, simplemente golpeaban la cabeza del bebé una vez que naciera. Supuestamente Kate se desempeñaba como dama de compañía en la posada Bender, agregando una cantidad adicional a la factura del viajero por el privilegio de dormir con ella. Al final, fue Kate a quien se culpó principalmente de los numerosos asesinatos, que incluso a su corta edad fue la inspiración de los crímenes. Las misteriosas desapariciones de otros viajeros solitarios llevaron a creer a los lugareños que los Bender terminaron con más de 20 personas. A causa de los increíbles hallazgos, nació una leyenda. Se dice que la antigua propiedad está embrujada. Una década después de los crímenes, lo único que quedaba de la casa era un agujero vacío que alguna vez había sido el sótano. De esas profundidades, supuestamente salían las almas de las víctimas, suplicando ayuda, deambulando por el sitio y emitiendo gemidos que podían escuchar los transeúntes. Los que más a menudo informaron sobre apariciones resplandecientes en la propiedad fueron aquellos que acudieron al sitio en busca de algún recuerdo aterrador. Rápidamente, fueron ahuyentados por las almas para difundir sus historias fantasmales y el horror que habían sufrido antes de perecer. A medida que continuaba la inquietante leyenda, la gente comenzó a decir que Kate Bender había regresado a la propiedad, condenada a vagar eternamente por la misma tierra donde había cometido tantas atrocidades. Tan impactante fue la historia de la familia Bender, que se creó el Museo Bender en 1961, cerró en 1978, cuando se construyó una estación de bomberos. Al final, los artefactos, incluidos los martillos, las fotos y los recortes de periódicos, se colocaron en el Museo del Valle y aún está abierto al público. Se han realizado documentales y series respecto a los horribles actos cometidos por esta familia, quienes marcaron la historia de forma permanente. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.